A estas alturas es conveniente reforzar los preceptos de algunos procesos básicos en la biología celular, los cuales sustentan el llamado dogma central de la biología. La replicación del ADN, que es la generación de copias de ADN usando como molde ADN, está a cargo de las enzimas ADN polimerasas dependientes de ADN, mientras que la transcripción, que es la síntesis de ARN usando como molde ADN, es efectuada por las enzimas ARN polimerasas dependientes de ADN. Estos dos procesos los veremos en condiciones fisiológicas en las células y a su vez, estas enzimas propias del hospedador eucariota serán usadas por los virus para el manejo de su material genético, especialmente en los virus con genoma de ADN. Empero, en el caso de los virus con genoma de ARN, para la generación de copias de genomas para los virus hijos, deberán usar como molde el ARN, y así la enzima responsable se llama ARN polimerasa dependiente de ARN. Esto ya está fuera de la biología celular clásica de condiciones fisiológicas. También veremos la síntesis de ADN usando como molde al ARN. Y en este caso, la enzima se llama transcriptasa reversa, que es la enzima característica de los retrovirus y hepatnavirus, cuyos procesos los veremos en detalle más adelante. Estas dos últimas enzimas, tanto la ARN polimerasa dependiente de ARN como la transcriptasa reversa, no son del hospedador y sus genes están albergados en el genoma viral. Otra característica diferencial entre estos dos grupos de enzimas, además del genoma en donde se albergan sus genes, es que las primeras poseen actividad correctora proofreading, es decir, tienen la peculiaridad de que casi al mismo tiempo de que van polimerizando las cadenas hijas, van releyendo las secuencias en las cadenas hijas y reacomodando cada nucleótido que se haya insertado de forma errónea, por lo que la fidelidad del copiado es bastante elevada. En el ABA tienen un recurso de animación para ver el proceso. Comparado con las enzimas virales que carecen de esta actividad correctora proofreading y de esta forma van introduciendo mutaciones. Esta es la base biológica que les permitirá comprender el por qué los virus con genoma de ADN mutan mucho más lento que los de genoma de ARN y así los primeros varían menos en el tiempo. Bien. Ahora estudiemos el comportamiento general de las curvas de crecimiento de los virus, teniendo en consideración que para su multiplicación usan como banco de materiales a las células hospedadoras, no sin antes repasar la curva de crecimiento de las bacterias en sistema de cultivos discontinuos. Recordemos que hay una fase de adaptación o retardo, seguida de una meseta o fase estacionaria para luego suceder la de decaimiento o muerte. En el caso de los virus, el comportamiento es un tanto semejante, pues la velocidad de crecimiento será exponencial siempre y cuando la disponibilidad de materia prima sea óptima, por lo que vienen a comportarse como las bacterias cuando se cultivan en sistemas continuos. Sin embargo, este proceso usualmente se desacelera por la implementación de medidas de contención más que por el agotamiento del banco de insumos. Bien sea gracias al manejo de las poblaciones hospedadoras, como en el caso de las medidas de cuarentena y distanciamiento aplicadas en la pandemia de coronavirus, o por estrategias biológicas propias del hospedador, como por ejemplo la generación de inmunidad protectora. Ahora, si le metemos la lupa a la curva de replicación viral en sistemas de cultivos discontinuos, lo cual vamos a estudiar más adelante, veremos que se asemeja más a una escalera con peldaños, pues el contagio de partículas virales se hace solo cuando éstas se encuentran fuera de las células, es decir, vamos a contar lo que está por fuera de las células porque lo que está dentro lo desconocemos. Por tanto, en cada ronda de replicación, los viriones hijos salen de las células y alcanzamos a contarlos. Y así subimos la contrahuella y alcanzamos un peldaño, momento en el cual se internalizan en otra célula mientras ocurre la replicación. Recorremos este último y luego volvemos a contar la nueva generación de viriones, y así sucesivamente.
Vemos entonces que hay una etapa en donde el virus está libre y otra en donde el virus está asociado o internalizado en la célula. Estas dos grandes etapas las podemos subdividir en otras más específicas del ciclo de vida de los virus, que son absorción y penetración, eclipse, maduración y liberación. En la etapa de adhesión o absorción, las partículas virales interactúan con sus espículas o peplómeros de superficie, que en la analogía vienen a ser las llaves, con sus receptores celulares, que vienen a ser las cerraduras. Esta etapa ha sido motivo de foco de muchas vacunas para así prevenir la enfermedad. Además, en esta etapa se operacionalizan los conceptos de células permisivas y células no permisivas que ya estuvimos viendo. Cuando la interacción peplómero-receptor celular o llave-cerradura es efectiva, la siguiente etapa es la penetración o ingreso, en donde el citoesqueleto de la célula se acomoda para dar paso a la partícula viral y permitir su incorporación. Y esta puede ser dependiente o no del pH. En general, los tres principales mecanismos de ingreso pueden ser la fusión de membranas, en donde el virus con envoltura deja su parche de membrana vieja en la superficie de la célula recién invadida, lo cual es independiente del pH. Otra manera es la penetración directa, común en virus desnudos de reducido tamaño, en donde la mera interacción llave-cerradura facilita la apertura de poros o canales para la entrada del agente infeccioso. Finalmente, en la endocitosis o viropexis, la partícula viral envuelta o desnuda es captada como si se tratase de una partícula de nutriente o inclusive es fagocitada en el caso de las células con este tipo de actividad. Pero luego, al sufrir acidificación, como es el común proceder en esta ruta de entrada a las células, se activan una serie de mecanismos del virus para salirse de tal vacuola, por lo que la partícula viral desnuda queda libre en el citoplasma. En el ABA disponen de algunos recursos para facilitar la comprensión de estos procesos. Entramos en la etapa de eclipse, que es aquella que pasa imperceptible para los métodos de estudio de los virus, pues en las células no se perciben cambios morfológicos apreciables. Una vez en el citoplasma, el siguiente paso es la decapsidación o pérdida en sí de la cápside. De esta manera, el material genético queda disponible para ser procesado, sobre todo para la transcripción de proteínas virales funcionales tempranas, que dirigirán la maquinaria celular a merced de las necesidades del virus. Seguidamente, y aún en la fase de eclipse, sucede la replicación del virus en sí, en donde se elaboran las copias del genoma para los viriones hijos y se confeccionan las proteínas virales estructurales, aquellas que servirán para la construcción de las cápsides. Inmediatamente y hasta casi de manera simultánea, se ensamblan los viriones hijos, que consisten en el empaquetamiento de las copias del genoma dentro de las cápsides. El sitio de ensamblaje varía conforme al tipo de célula hospedadora y a la especie viral. La última etapa es la maduración, en donde se hacen los últimos ajustes en los viriones hijos, para asegurar que estos puedan efectivamente sobrevivir la etapa extracelular y puedan ingresar y multiplicarse en otra célula. Usualmente se le inyectan algunas proteínas para asegurar esas futuras etapas de germinación, por llamarlo de alguna manera. Inclusive se pueden hacer ajustes en las proteínas o peplómeros de superficie.